de Santiago Matamoros y Santiago Mataindios, a Santiago, constructor de hombres y destinos. La historia del Perú desde Santiago. Para mí sí, a la comunidad por sacar adelante de repente a la juventud o a sus hijos. Claro. Porque personas que son de escasos recursos económicos no tienen cómo educar, entonces de esa manera. Lo que yo sé es que hasta este punto es que este grupo va a tener muchas puertas. Nosotros hemos tenido demasiadas puertas para salir adelante. Había muchos incentivos para todos nosotros. El cruce del estrecho de Bering hace 40.000 años por parte de pobladores del extremo oriental de Asia no fue casualidad. Fue todo un esfuerzo enorme, sin comparación alguna con otras migraciones de pueblos. Asumieron una cantidad enorme de riesgos, con costos indecibles, personas. Casi imposible era esa misión, pero lograron avanzar hacia América. Poblaron primero las partes nortes, avanzaron luego a Centroamérica, se ubicaron hacia el sur, y toda esa oleada de migraciones constituye la primera presencia orgánica de los hombres en América. Esto solo ocurre en 6 lugares del mundo, 6 lugares importantes y uno de ellos, el Perú, que tiene el privilegio de ser cultura madre. Hace 10.000 años pasamos de la economía dependiente solo de la naturaleza a la economía que dependía de nuestra propia voluntad. En medio de un ambiente totalmente adverso, difícil de producir, difícil de domesticar, con un esfuerzo enorme, los hombres en los Andes logran domesticar animales y plantas. Los primeros son en chivateros y guitarreros, y luego se va a extender poco a poco a todo el Perú, cambiando totalmente la vida y las formas de ver el mundo. A partir de entonces se van a formar lo que se llamaría las bases de la cultura y la civilización andina. Una civilización llena de esfuerzo, de lucha, de permanente desafío al medio de éxitos y de posibilidades. Nace la civilización andina. Los seres humanos, para vivir mínimamente, necesitan 3 elementos básicos de nutrición: vitaminas, carbohidratos y proteínas, todos juntos en un mismo espacio único, como ocurre en los demás sitios donde se han creado civilización. Todos ellos, estos 3 elementos ubicados en un mismo piso ecológico y regados por sendos ríos y valles fértiles y de clima muy propicio.
Esto no ocurre en los Andes. En los Andes agrestes, las proteínas se producen a 4.200 metros sobre el nivel del mar y solo proteínas. Los carbohidratos se producen a 3.800 metros sobre el nivel del mar y solo carbohidratos. Y las vitaminas a alturas menores de 200 en la Ala Yunca o Bama Yunca, que son zonas tropicales. Vale decir, los elementos sustanciales de vida están tan lejos uno del otro que no es posible concebir aquí ningún tipo de conflicto o guerras como en el mundo antiguo. No es posible otra cosa que unir a través de caminos, complementar y tener la posibilidad de negociación. No hay guerra, hay esfuerzo, hay lucha contra y por el medio. La reciprocidad, entonces, no es solo un trueque, no es solo un cambio de dinero por mercancía, no, es algo integral, profundo y holístico. Es esencialmente la forma en que se manifiesta una cultura, es una mentalidad profunda, es religiosidad, es parentesco y fundamentalmente un modo de vida, una creencia, una lógica de vida integral. Para mí sí, a la comunidad por sacar adelante de repente a la juventud o a sus hijos. Claro. Porque personas que son de escasos recursos económicos no tienen cómo educar, entonces de esa manera la señora les ha ayudado. Pero no basta que haya logrado domesticar la naturaleza, plantas y animales. No basta que haya logrado conducir el agua o tener previsión de alimentación. Esto mismo provoca una prosperidad, mejores condiciones de vida, y al hacerlo, entonces, se multiplica la población con mayor esperanza de vida, y al haber esta multiplicación, el espacio queda corto, entonces se inicia un conflicto entre personas, entre seres humanos por un espacio y por recursos. Entonces, de esta manera, se va a generar una necesidad de que estos conflictos de todos entre todos sean organizados, sean canalizados a través de un aparato que se llama Estado. Este Estado, que en un inicio no tiene recursos para sustentarse con militares y burocracias, emplea los tres fundamentos de toda vida humana: el miedo o tánatos, para a través de figuras terroríficas controlarlos. La familia, o sea, el amor a los hijos que uno tiene, lo que se llama eros, porque eso desarrolla la familia. Y el otro aspecto que usa el Estado inicial es el timos o prestigio. Por el miedo, por la familia, el secuestro, o dándote prestigio o amenazándote con la muerte, es que logro que tú seas leal a mi persona. Pero ¿cómo es que utilizan el miedo, la familia y el prestigio para gobernar? Los grandes curacas y jefes de los imperios hacían ritos complejos, con peregrinajes desde lejos. Les daban chicha al llegar al centro
bailaban frenéticamente. Luego, a través de psicoactivos como el San Pedro, la semilla de yoco, la virola y el tabaco, les hacían penetrar desde la parte profana hacia la parte sagrada para que estos pequeños caciques que venían de lejos se sintieran también cerca a Dios y ellos mismos dioses. Así Chavín, Caral y las culturas pequeñas luego de ellas como Paracas utilizaban estos ritos para generar confianza y poder en esos pequeños señores lejanos. A su vez los unían al centro y podían, mediante un mecanismo profundo en Chavín de Huántar o sus centros fundamentales, dominarlos por el miedo, por la religión, por el prestigio y por la familia. Contra todo pronóstico, contra toda posibilidad, contra toda adversidad, en un medio muy agreste, florecen las civilizaciones. Vale decir, no solo se quedan en iniciales civilizaciones teocráticas dirigidas por un sacerdote y por aspectos espirituales. Pasan a grandes civilizaciones, gobernadas por especialistas, burocracia especializada y un ejército bien constituido que va a integrar, pero también a negociar con el resto del mundo andino. Algo imposible de imaginar en un medio tan difícil como el andino. Es así entonces que estos estados, dirigidos por sacerdotes y líderes espirituales, adquieren un desarrollo enorme en base a su organización, el dominio del medio, la tecnología y su fe en el curaca. Estos hombres más tarde van a pasar de jefes religiosos espirituales a jefes ya burocráticos propiamente dichos o militares. Muchos de ellos van a ser muy crueles y van a enfrentarse a una población que va a trabajar con la reciprocidad. Así se crea entonces los grandes estados, Moche, Tiwanaku, Nazca. Pero algo tremendamente grave ocurrirá en los años 500 después de Cristo en todo el mundo. Una mini edad de hielo se produce y afecta todas las civilizaciones. Cae Roma, es invadida por los godos, y aquí en América el fenómeno del niño destruye Moche, pero al mismo tiempo la niña genera sequías y van muriendo civilizaciones. Entonces estos reinos importantes deben juntarse y contrarrestar el gran medio que es adverso a ellos. Así surge entonces que Tiwanaku se junta con Nazca, hace una alianza con la cultura Lima y se van juntos en una reciprocidad enorme a Huarpa y fundan desde ahí por 1000 años un imperio grande que se llama el Imperio Wari. Este imperio consiste en aumentar superficie de cultivos con terrazas, aumentar canales de irrigación, pero sustancialmente caminos para complementar los productos diferentes que se dan en muchos pisos. Tiempo harán una barrera contra los antis, los agresivos pobladores de la selva que siempre mostraron resistencia a incorporarse. El Imperio Wari cumple su objetivo, logra expandir y salvar de la hambruna a toda la población andina al juntarlos y complementar producciones y esfuerzos. Pero estas poblaciones también se autonomizan, vale decir,
Hoy los Andes están hechos sobre esos pueblos que surgen de Huari. Los Chachapoyas en el norte, Cañaris en Ecuador, Moches en la costa norte, que son Chimús ahora, los Huancas en la Sierra Central y Norte, la cultura Pachacamac en la costa central, Huarichanca, que es el resto del imperio, y los 16 o 15 reinos aymaras que se expanden por todo el sur, desde Ayacucho hasta la Patagonia, constituyen la base de esa lucha permanente contra la adversidad que Huari les enseña a forjar. Una de estas etnias o pueblos creados después de Huari fueron los incas en el sur andino. En una época de crisis, los incas, o la Confederación de Collas, que más tarde se reunirían y tomarían ese nombre, asumen su ventaja en camélidos, pescado y coca. Se reúnen desde el altiplano en Cusco y allí emprenden una campaña de paz y unificación de todo el medio que estaba revuelto. Logran hacerlo en poco tiempo, 60 años apenas, para ello contando entonces con un ejército muy abastecido, con una logística de primera, pero sustancialmente con una dirección que hizo posible que en 60 años se expandieran en toda América del Sur, y esto obviamente ocasiona resentimientos en los grupos aplastados. Los incas apenas tienen 60 años de expansión, y 60 años en la historia antigua es muy corto para generar lealtades y más bien desarrollar fuertes odios entre sí. 60 años no habían logrado consolidar un imperio ni un orden establecido, más bien las conspiraciones aumentaban. Es así que se reúnen todos los pueblos a la conquista, aprovechan la ocasión y aplastan, junto con los hispanos, a los incas en diferentes batallas y en muy corto tiempo, cansados de la explotación y de la cruel forma en que los incas habían ejercido su poder político. Y todo ello, la fama de los incas, no solo se debe a los incas. No nos olvidemos que cuando se conocen a los incas, cuando el viejo mundo conoce a los incas y lo difunde por todo el universo, estos incas son también parte de un debate que se produce entre los reformistas que niegan el cielo y los contrarreformistas que postulan que el cielo está en los ejercicios espirituales y en la Iglesia y la Madre Santa Virgen. Entonces llegan a la conclusión de que el modelo del cielo, en ese debate sobre el cielo, sobre si existe o no el cielo, es el modelo de los incas. Vale decir que el imperio de los incas sería el cielo. Entonces los incas no son famosos solo por los incas, solo por lo que son, por lo que desarrollaron, sino por el debate sobre el cielo y sobre el mundo perfecto, paradisíaco, que tenía que crearse en torno a la imagen de la perfección inca. Entonces la colonia nace de esta profunda división de lo que se llamó el Tahuantinsuyo, que no era una unidad monolítica, sino, como hemos visto, un dechado de guerras, divisiones y rivalidades. Estas van a ser la base de la colonia. La administración de estas divisiones
y estas rivalidades va a constituir la base fundamental, el mecanismo por el cual todo se va a gobernar manejando divisiones que, como veremos luego, más tarde van a ser superadas poco a poco. Pese al dominio español férreo, pese a toda la fuerza del Estado colonial, los indígenas nativos, caciques, colaboradores de los españoles contra los incas, logran tener una importante cuota de poder en este mundo colonial, fundamentalmente en el periodo de los Austrias. Caciques indígenas controlan enormes caminos y rutas comerciales, producción, política, economía, sociedad y mentalidad. Eso quiere decir que la leyenda negra que habla de una explotación absoluta de los indígenas es falsa. Los indígenas, los caciques, los nativos, pero esta vez también mestizos, habían logrado un esfuerzo enorme para sobreponerse a toda la adversidad, en este caso del poder colonial. Pero en el siglo XVIII ocurre algo sumamente grave. La Casa de los Austrias antigua, que había logrado colaborar con los caciques y los indígenas para cogobernar, cae en desgracia por las revoluciones burguesas, los cambios y modernizaciones en el mundo. Estos Borbones que entran y que son los nuevos poderosos son más despiadados y no colaboran y no co-gobiernan con los indígenas y los caciques. Al contrario, los expulsan a virreyes, expulsan a corregidores, aumentan los impuestos, cargan más los frutos económicos a favor de ellos, explotan, organizan el reparto y eso ocasiona grandes rebeliones y eso también va a constituir el inicio de la independencia. La República en el Perú nace con una terrible herida. Criollos, que son una minoría, enfrentados diametralmente contra los indígenas. Estas luchas que surgen en la Reforma Borbónica se van a prolongar todo el resto de la historia del Perú, incluso hasta nuestros días, y va a constituir un desafío a superar. San Martín y Bolívar, con el pretexto de buscar derrocar a los virreyes, en realidad están buscando desarticular un movimiento indígena grande que iba a surgir en el Perú y en todo el virreinato. Por eso se van a encargar de destrozar la propiedad indígena, comunidades campesinas, alcaldes e incluso ocasionar la muerte cívica de los indígenas. Por eso esta época se le conoce como Incas sí, pero indios no. La ruptura del Perú empieza entre el siglo XVIII y el siglo XIX. ¿Y por qué había ocurrido todo esto, esta división enorme entre criollos e indígenas, esta guerra a muerte y división del país? Es que algo había pasado en el mundo. La Revolución Francesa, al fracasar, da paso a todos los colonialismos y ocupaciones nuevas que ellos van a tener. Lo mismo entonces va a ocurrir en el Perú. Los limeños aristocráticos van a proyectar invadir los demás países que se habían emancipado y restaurar el virreinato del Perú. Esto obviamente ocasiona
reacciones en los demás países, Colombia, pero fundamentalmente Chile. La guerra del Pacífico, la guerra entre Perú y Chile, la origina la aristocracia peruana. El Perú no logra tener polos de desarrollo fuera de Lima, y a la injusticia de la lucha entre criollos e indígenas, dividido, nos encuentra la guerra con Chile. Esta guerra la perdemos no por falta de armamento, sino por falta de unidad. Perú era mucho más poderoso que Chile económica y militarmente, pero no tenía la convicción de pelear unidos contra un enemigo más pequeño. La guerra con Chile determina que cualquier país puede invadirnos y que el país puede desaparecer. La guerra con Chile constituye un antes y un después de nuestra vida moderna. Esta guerra inicia una etapa de reflexión sobre lo que es el Perú y sobre lo que puede ser. Prácticamente, a partir de la guerra con Chile, vale decir, la derrota con Chile, pensamos en un nuevo país porque se toma la conciencia de que la perdimos no por falta de armamento, sino por falta de unidad. Quienes van a tomar un papel importante en esta restauración va a ser la población andina. La guerra con Chile es un antes y un después de la historia nacional. Fruto de esta desgracia es que la población peruana rescata lo mejor de todo ello. Y lo mejor de todo ello es que surgen dos grandes pensadores y tres discípulos que van a ponerlo en práctica. El primero es Manuel González Prada, que denuncia todo el pasado y dice que hay que hacer un futuro en base a las nuevas generaciones. Le complementa a este pensamiento el gran Jorge Basadre, quien dice que si bien es cierto en el pasado hay un problema, pero tenemos una gran posibilidad también con ese mismo pasado. Tres hombres le siguen y plasman en ello. José Carlos Mariátegui, que piensa que la revolución va a venir desde la misma población andina con sus fuerzas y su pasado prehispánico glorioso de incas. Aya de la Torre va a plantear que debemos unirnos las clases sociales frente a los grandes imperios y hacer una unidad de frente. Y Víctor Andrés Belaúnde rescata el cristianismo y lo mejor de las élites para decir que a partir de las élites y a partir de ese cristianismo podemos restaurar un Perú. Vale decir, comenzamos a recrear de la desgracia un nuevo país con la fuerza andina que se opone a toda adversidad y la convierte en éxito. En los años 50 se debió realizar en el Perú lo que estaba pasando en el resto del mundo y América del Sur. Los grupos oligárquicos que todavía habían quedado pese a los grandes movimientos modernos permanecían en el poder y debían haber salido, reemplazados por una clase media más moderna, más justa y más desarrollista. Como esto no ocurre, se prolonga en el Perú la oligarquía y, junto con ella, un enfrentamiento radical entre grupos populares y los grupos de Estado y de poder. Esto es aprovechado por una casta militar que quiere hacer las reformas, pero al hacerlas a medias provoca más crisis. Entonces es cuando surge una fuerza importante en el pueblo, lo que más tarde se llamaría el desborde popular, que implica que la población personalmente toma con sus manos de manera pacífica
a través de las migraciones del campo a la ciudad y de ciudades pequeñas a ciudades grandes como la capital, van haciéndose un espacio en el mundo peruano y construyendo un nuevo modelo de sociedad justa, democrática y, aunque desordenada, con muchas posibilidades de desarrollo. Al no producirse estos cambios sustanciales que iban a transformar y mejorar toda la vida, como se hacía en otras partes del mundo, la población andina no se resigna, no se queda callada esperando que estos grupos se les ocurra hacer estos cambios. No, por el contrario, invocando el recuerdo de lo que había sido su lucha al cruzar el estrecho de Bering, al conquistar el medio con la domesticación de plantas y animales, recordando toda la historia de esfuerzos que había conseguido cuando forma el Estado para organizarse, y más todavía, invocando todo el éxito, la lucha contra la adversidad, contra las grandes crisis económicas y sobre todo crisis climáticas que habían sufrido en los años 500, 1100, esta población andina, esta población que lucha contra todo, se organiza sola a partir de las migraciones y sin partidos políticos, sin armas, sin ideologías complejas y aparatos totalmente obstrusos, hace una gran revolución. Conquista poco a poco, desde el campo a la ciudad, los espacios de ambulantes, comerciantes, productores, pero también instaurando nuevos tipos de vida, cultura y otra dinámica distinta a la de las grandes ideologías. Esto se llama el desborde popular. Poco a poco, en plazas, en mercados, en centros comerciales, en ciudades, barrios, asentamientos humanos, asociaciones pro vivienda, van tomando presencia, configurando el Estado, la historia y el nuevo Perú que hoy es pujante y va hacia adelante. Pese a que desde los 80, fruto de esas demoras en las reformas que se debían hacer, surge una terrible, la más terrible, la más criminal de todas las violencias en el Perú, una violencia sin comparación alguna frente a los demás grupos guerrilleros o terroristas dados en el mundo. Surge también en sentido contrario y de modo muy anormal una corrupción que, bajo el pretexto de pelear contra esta dictadura, enarbola una doctrina y unos hechos totalmente abyectos, inmorales, corruptos, abusivos y criminales. Pese a esto, como decimos, la población andina va a surgir, va a renacer, va a enfrentar a esta violencia desde sus organizaciones milenarias, desde su paz y su pacificación y sentido de cultura, de armonía. Es así que va a derrotar la cultura andina desde sus rondas campesinas, organizaciones civiles e incluso partidos políticos a estos grupos, pero también se va a enfrentar más tarde a esta corrupción generalizada que hoy día sigue perpetuando. Así va construyendo país y así llega hasta nuestros días intacta, indemne, digna y siempre constructora, siempre desafiante a las adversidades de los momentos y de la historia. Cusco es una de las ciudades con más taras sociales,
culturales y prejuicios que tiene entre todas las ciudades de América. Cusco es excluyente justamente porque es el centro histórico de 3 grandes imperios en toda su manifestación. Es excluyente porque todavía es una ciudad señorial, con clases sociales, castas, prejuicios, abolengos y familias de cierto apellido. Eso hace que Cusco sea la ciudad más excluyente de América. Cusco, desde los años 50, en que se estanca en su desarrollo, y desde mucho antes también, porque ya venía rezagándose, se hunde en su pasado, se encierra entre sus cerros, se deja llevar por el pasado y los recuerdos nostálgicos para no enfrentar el futuro, y esto, obviamente, genera exclusiones más fuertes, porque restaura exclusiones del pasado, porque restaura el pasado por encima del ser humano mismo. Y es que no hay peor lejanía que la lejanía social, tenerte cerca físicamente, pero tenerte tan lejos de los recursos, tan lejos del Estado, tan lejos una sociedad de otra, y esa exclusión es peor que la otra que implica distancias reales, cuando hay indiferencia emocional, cuando hay indiferencia política, indiferencia conceptual. La exclusión es mucho más lacerante, mucho más agravante y genera también reacciones en sentido contrario. Santiago es una población eminentemente rural, pero de la ruralidad más pobre del Cusco, vale decir, vienen de provincias altas, Paruro y Chumbivilcas. Su territorio es fundamentalmente rural, y siendo solo el 10% de extensión territorial de la provincia del Cusco, tiene los 2/3 de ruralidad de toda esta provincia, y el resto, el gran porcentaje de su población, está en pueblos marginales, lejos de la zona propiamente urbana, que aún siendo urbana, sigue siendo casi marginal. Santiago es una sociedad eminentemente fragmentada, disociada y cortada en sus niveles de integración humana. Por eso mismo presenta altísimos índices de desnutrición, falta de servicios básicos, educación carente y también los niveles de delincuencia y, es peor, la prostitución infantil, que va en aumento, familias desintegradas, conflictos sociales y una serie de
elementos que destruyen y deterioran poco a poco su organización. Pese a todas estas limitaciones inmensas, Santiago tiene una posibilidad enorme de desarrollo, una juventud fuerte, pero sustancialmente, proveniendo de una historia fuerte y rica prehispánica, tiene en contenido toda esa fuerza que ha hecho de los Andes una sociedad que se ha sobrepuesto a todas las limitaciones, a todas las dificultades. Santiago es, en esencia, una sociedad que se sobrepone permanentemente a todas las dificultades. Una juventud fuerte, una sociedad viva, una tradición enorme de comunidades campesinas y de poblaciones que en el pasado fueron importantísimas, decidieron la historia. Santiago tiene un futuro. Más allá de Santiago Matamoros o Santiago Mataindios, hay un Santiago que se reconstruye, un Santiago que se construye, un Santiago que se forma, un Santiago que se crea. Ya tomamos el agua ya de una calidad mejor, tenemos la luz, ya no estamos ya con la vela, donde era algo peligroso también para nuestros hijos, que hacer las tareas en velita. Ahora ya, ahora con la movilidad que hay también, casi ya no usamos el fogón, que usábamos bastante la leña para cocinar, ya no es tanto, ya se usa el gas, ya viene el mismo carro, nos trae el mismo gas acá a la casa, entonces ya de alguna manera hemos mejorado. Desarrollado como cualquier otro barrio marginal, que eso viene a ser el desarrollo por sí mismo, es el proceso que va incursionándose al sistema en que vivimos, teniendo asfaltado las avenidas, rectificación con desagües. Veo en muchos barrios que esto mismo empezaba a ver, que todos fuman marihuana, todos fuman terpal, o algunos están fumando pasta básica de cocaína, pero aquí en el barrio al menos ya no se puede ver esto, ¿no? Se puede ver quizás, pero muy reducido. Eso lo veo, cosas que hay. Porque aquí en el barrio no solamente se habla con los chicos, ¿no? Sino también se habla con los papás, o sea, eso están de mano siempre. No trabajan solamente con puros chicos, o mi problema no solamente lo resuelven en Cuchuyachas, también mi problema lo resuelven en casa, y si no pueden resolver esos dos, ya lo resuelven con una entidad pública. O sea, eso es lo que, hasta donde se puede llegar, y eso pienso que son las tres herramientas con las que sí se pueden resolver muchos problemas de muchas personas, ¿no? Y en mi caso me ha ayudado mucho, estoy muy orgulloso de Cuchuyacha. Y ahora estoy culminando ya la carrera de historia, he hecho lo que es teatro, ya puedo trabajar, ya ahora con esto más puedo trabajar mucho más aún. Y tengo 22 años y puedo seguir haciendo muchas cosas más, eso sí. Y es que sí se puede. Cuando nos proponemos, cuando nos esforzamos, sí se puede. Como los Andes dominaron la adversidad, como los andinos crearon cultura en medio de tanta adversidad, dificultad y agreste territorio, crearon nuestros antepasados lo mejor, hoy sí podemos crear eso y mucho más, incluso con todas las dificultades. Entonces podemos gritar, como los castizos que recuperaron sus tierras de los invasores moros, triunfantes, siempre triunfantes,
Santiago, Santiago, Santiago.